con 13 de la tarde. Ya siendo las 3:13 de la tarde, vamos a dar inicio a través de la siguiente frase. El abogado es un constructor social de la justicia. John Kennedy. Un amén y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y les doy la bienvenida a este set de ponencias estudiantiles que está conformado por todos los ganadores que lograron ocupar un gran puesto en este concurso. Muy bien, esto fue organizado por el segundo aniversario de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, que tiene el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, y es grato comentarles que el día de hoy contamos con la presencia de uno de los ganadores del concurso. Él también es gran conocedor del derecho penal y estamos hablando del estudiante Juan Manuel Rosas Caro, que nos va a acompañar con el tema La inteligencia artificial en el proceso penal como elemento disruptor de la imparcialidad, la transparencia y la presunción de la inocencia. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente es estudiante de pregrado en la Universidad de San Martín de Porres. Es miembro del semillero Escuela de Alumnos Investigadores de la Universidad San Martín de Porres. Es ganador del premio Darío Herrera Pausel del 2024. Es ponente en el noveno Interescuelas de Filosofía del Derecho, que fue organizado en la Universidad de Buenos Aires. Asimismo, es ponente en el sexto Congreso de Derecho Internacional, que fue organizado por la Universidad del Rosario en Colombia. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios y de igual manera a toda la comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen preguntas, pueden hacerlo a través del chat del Zoom o levantando su manito. Muy bien, dejando todo eso recargado, le cedo el uso de la palabra, estimado amigo, puede dar inicio con su ponencia. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, la inteligencia artificial y su uso en el ámbito del derecho resulta una inevitabilidad. En la medida en que la sociedad civil tiene la consigna de constantemente encontrar nuevos métodos y tecnologías que permitan maximizar la eficacia y la eficiencia con la cual se imparte justicia. Pero la introducción de una tecnología que promete facilitar y automatizar en una medida considerable las diversas áreas de la actividad procesal, no puede ser aplicada sin que existan problemáticas y retos con relación a la integridad y la observancia de los principios que rigen el proceso penal. Por ello mismo, en esta ponencia abordaremos múltiples dimensiones del fenómeno de la aplicación de la inteligencia artificial generativa a las actividades procesales y la creación de resoluciones judiciales. Puesto que en relación con el marketing que está siendo emprendido con respecto a la inteligencia artificial, este ha sido el aspecto más sonado, ¿no? El de poder generar las resoluciones judiciales, el de poder determinar la culpabilidad o la peligrosidad de una persona, ¿no? Bien. Entonces, existe un fuerte debate con respecto a la viabilidad de estos proyectos de automatización de la función jurisdiccional, siendo que efectivamente se han creado programas de inteligencia artificial que pueden dar consejos legales. Es en vista a ello que debemos mencionar que la apariencia de factibilidad de una transición hacia una completa automatización de los servicios legales es en realidad obra del marketing, puesto que muchas veces se sobreestiman las verdaderas capacidades de la inteligencia artificial y no se tiene un sólido conocimiento técnico con respecto a su funcionamiento. Entonces, la postura que yo manejo es que no es posible en este momento, teniendo en cuenta el estado de esta tecnología, que amerite discutir seriamente una auténtica automatización de la función jurisdiccional, en la medida en que efectivamente se vulnerarían múltiples garantías procesales, cosa que ha sucedido, no solo en el Perú, ¿no? Bueno, en el Perú no ha sucedido por el momento,
pero en otros países más avanzados tecnológicamente sí ha llegado a suceder, y así lo veremos. Muy bien. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. No, la segunda. Es perfecto. Muchas gracias. Entonces, primero, para poder aclarar bien precisamente el por qué no se puede aplicar la inteligencia artificial en su estado actual y por qué puede llegar a generar vulneraciones a los principios y garantías del proceso penal en particular, es que vamos a hablar acerca de las capacidades plenas de la inteligencia artificial. Vamos a hablar acerca de cómo funciona la inteligencia artificial, por eso que se vuelve necesario. Muy bien, el autor Kurzweil en 1994 nos decía lo siguiente, ¿no? Los sistemas expertos, lo cual vendría a ser una forma de llamar a la inteligencia artificial, tienen tres componentes primarios. Una base de conocimiento estructurada, con base de datos relacionados con los conceptos propios del dominio. Reglas de decisión, es muy importante, que describen los métodos para tomar decisiones en un campo especializado. Y una máquina de inferencia, que también recibe el nombre de motor de inferencia, el cual es un sistema que aplica las reglas de base de conocimiento a la toma de decisiones y es capaz de conducir al razonamiento para resolver un problema específico. Entonces, esta descripción nos da bastante luz, ¿no? Con respecto a la verdadera naturaleza que tiene el funcionamiento de las IAs generativas, siendo que se puede identificar las partes que de forma abstracta componen a los criterios mecánicos que hacen que este software funcione como funciona. Entonces, la inteligencia artificial funciona mediante una serie de directrices que son establecidas como una base para tomar decisiones. El apartado de máquina de inferencia refiere a la capacidad de aplicar estas reglas a una variedad de situaciones diferentes de forma automática, que tiene una apariencia orgánica. Y esta es la situación que le da a la inteligencia artificial su apariencia milagrosa y humana. Porque claro, uno le dice, le da un prompt a la inteligencia artificial y te lanza de paporreta pues, varios párrafos, ¿no? Y eso puede parecer milagroso y hasta humano, pero uno debe entender exactamente cómo funciona y el misterio va a desaparecer y podremos verlo por lo que es, ¿no? ¿Cuál es un sistema que regurgita, por decirlo de una forma un poco vulgar, trabajos, palabras, estructuras sintácticas de humanos? Eso es lo que es, ¿no? Bien, entonces, un aspecto muy fundamental que nos señala el autor Nieva Fenol, un autor español muy resaltante, es que la base metodológica del funcionamiento de la inteligencia artificial está integrada de forma muy básica, ¿no? Por unidades de lógica conocidas como algoritmos, ¿no? Y Nieva Fenol nos dice lo siguiente. La palabra clave en inteligencia artificial es algoritmo, que sería el esquema ejecutivo de la máquina almacenando todas las opciones de decisión en futuro de los datos que se vayan conociendo. Suele representarse en los llamados diagramas de flujo, que son la descripción básica del esquema. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, el algoritmo es la base del pensamiento, ¿no? De la inteligencia artificial, la cual repite una serie de opciones que está preinstalada en su software. O sea, la inteligencia artificial tiene una base de datos muy vasta. Y en base a esta base de datos, selecciona ciertas informaciones que ya tenga almacenada y las va a devolver en base al algoritmo que la gobierna. Obviamente, esto implica una gran complejidad, pero a fin de cuentas, por más compleja que sea este sistema de seleccionar respuestas o mezclar dichos contenidos para dar una respuesta autogenerada, es complejo, pero sigue siendo una repetición de material creado por humanos, cosas hechas por humanos, obras hechas por humanos.
Y por lo tanto, o sea, no estaríamos hablando de una máquina que funcione en forma semejante a la mente humana. O sea, no es así, la mente humana crea, verdaderamente crea. Entonces, bueno, siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en aras de ilustrar mejor el funcionamiento y las limitaciones de la inteligencia artificial, hemos de entender que los algoritmos que componen su pensamiento provienen de una fuente humana también. Es decir, mientras más amplia sea la base de datos que tenga una inteligencia artificial, más complejas serán las situaciones que pueda resolver porque tendrá previstas dichas situaciones. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los cuestionamientos que se han generado en torno a la capacidad de extrapolación de la inteligencia artificial? Existen varios ejemplos en los cuales la inteligencia artificial ha demostrado aplicar las bases que le han sido instaladas de forma no prevista por las personas que lo instalaron. Es decir, la inteligencia artificial actúa ciegamente porque no tiene una mente propia. Y eso eso se ejemplifica por un tema que fue bastante conocido en Estados Unidos, cuando Facebook empezó a utilizar la inteligencia artificial. Ay, ¿qué pasó? ¿Mi diapositiva desapareció? Oye, bueno, Sí, al parecer la no, no sé qué colega, pasó. No la sé qué colega pasó, la salió verdad. del, parece el colega salió del Zoom, Y ya, bueno, pero probablemente ha tenido algún problema. creo que me ha No sé si... remitido. Sí, sí, te lo mandé más temprano, no sé si me puedes apoyar, por favor. Sí, no hay ningún problema. En breve lo Ya, muchas comparto. gracias. Bueno, seguiré hablando mientras tanto. Ok. En el Perfecto. caso de Facebook, ¿no? Que utilizaba esta inteligencia artificial, bueno, y todavía probablemente lo utiliza, para censurar automáticamente. Y lo que hizo fue, primero que nada, no sé si conocerán esta imagen muy famosa de una niña vietnamita corriendo después de haber sido herida por el napalm, ¿no? Esta fue censurada. Siento que la inteligencia artificial no reconocía el valor histórico de dicha fotografía y también inclusive llegó a censurar la Constitución de los Estados Unidos, puesto que, bueno, debido a la época, ¿no? Y a la naturaleza ideológica de ese momento de las personas que lo escribieron, tenía, tenía ciertos apelativos racistas con respecto a la población nativa, ¿no? Pero bueno, muy al margen de las implicaciones políticas de esta situación, esto nos hace cuestionar la aplicación realista de la inteligencia artificial, puesto que no tiene esta flexibilidad conceptual que sí tiene la mente humana. Es muy complejo hacer que la inteligencia artificial entienda los matices de la complejidad de la historia y las relaciones humanas. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Mm, Ya, muy bien. Este, y ahora vamos a hablar de un autor que a mí me pareció que explica muy bien el tema de cómo funciona exactamente la inteligencia artificial. Este autor es Pujol, ¿no? El cual nos dice, ¿no? O sea, el aprendizaje automático con respecto a cómo se le enseña. O sea, Pujol nos habla, puedes retroceder una diapositiva, por favor, por favor, por favor, por favor. Ah, ahí está, sí, sí, está bien. Ok, sí, justo ahí. El aprendizaje automático es, digamos, como que la disciplina que ha permitido desarrollar las inteligencias artificiales, antes de que les mencione la cita. Bueno, entonces, este aprendizaje automático es un subcampo de la informática que, que se ocupa de programar a los programas que son capaces de aprender con la experiencia y pueden mejorar su rendimiento con el tiempo. En ese sentido, hay tipos de algoritmos que pretenden desarrollar
una aproximación computacional al razonamiento inductivo, por el que se utiliza la experiencia y los datos pasados para predecir el futuro con cierta certeza, normalmente utilizando estadísticas de probabilidad. Las inteligencias artificiales generativas funcionan, como ya mencioné, utilizando este aprendizaje automático. Pero para que sea funcional, la inteligencia artificial tiene que pasar por un periodo de entrenamiento, ¿no? Y esto nos dice Pujol, ¿no? O sea, necesariamente tenemos que reunir un conjunto de documentos y etiquetarlos previamente en función de si son relevantes o no para cada situación que se le puede presentar a la inteligencia artificial. Una vez hecho esto, durante la fase de entrenamiento, el algoritmo buscará patrones en los diferentes grupos. ¿Qué hace? Y esto hará que pueda identificar qué información es relevante o no. Entonces, uno de los principios en los que se basa este aprendizaje automático es que logra que la inteligencia artificial, al ser presentada una gran variedad de información, una gran variedad de casos, este algoritmo, el cual está siendo entrenado, pueda generar reglas para poder seleccionar correctamente la información y pueda reconocer patrones, lo cual sí es un aspecto de la mente humana que ha sido replicado en la inteligencia artificial. Bien. Entonces, esta disquisición nos permite confirmar que no existe una capacidad generativa de la inteligencia artificial, sino que existe una gran base de datos, la cual la inteligencia artificial tiene acceso, y asimismo sus algoritmos representan criterios y reglas que permiten orientar la mezcla, ¿no? El entendimiento, la lectura de dichos contenidos bibliográficos para que sean devueltos al usuario de tal forma que parezcan generados. Muy bien. Entonces, para aterrizar estas ideas al derecho penal, un juez robot, por así decirlo, necesariamente tendría que tener instalada una base de datos de jurisprudencia, varios estilos de redacción y los estilos argumentativos de incontables juristas, de una gran colectividad de juristas humanos. Y a partir de esta base de datos, se deberá entrenar a la inteligencia artificial, al juez robot, mediante una muestra adecuada de calificación de dichos datos que estén alojados en su base. Es decir, que se le tiene que enseñar a discriminar entre la gran cantidad de opciones que tiene por su base de datos hiperinflada y para que pueda otorgar respuestas correctas de acuerdo a los casos que le son propuestos por los usuarios. Y además también tienen que tener la capacidad de combinar los criterios, ¿no? Muy bien, entonces, Pujol nos dice lo siguiente, ¿no? El objetivo del aprendizaje predictivo supervisado es aprender la función de decisión, de manera que, dados nuevos datos no vistos, el algoritmo sea capaz de predecir correctamente su etiqueta. Pero si los datos futuros pueden ser cualquier cosa, ¿qué garantía tiene uno de que las predicciones realizadas por un algoritmo de aprendizaje automático sean válidas, ¿no? Y él lo señala que esto da lugar al concepto de generalización. La generalización es la característica de un método de aprendizaje automático para predecir con precisión los datos futuros. Conseguir un error de generalización muy pequeño es el objetivo final de cualquier tecnología de predicción. Entonces, la generalización es lograr la creación de un sesgo inductivo en el criterio de selección por relevancia de la inteligencia artificial. Este sesgo permitirá al sistema circunscribir correctamente cuáles datos de su base son pertinentes de acuerdo con el objetivo que se demarca a través de la petición de los usuarios. La correcta delimitación de lo que es llamado frontera de decisión se da mediante la creación de parámetros
con las características adecuadas para lograr la selección de datos que se busca que la IA pueda realizar de forma independiente. Y eso es muy importante, ¿no? Porque con todos los pasos del entrenamiento, ¿no? De la generalización, lo que se busca es refinar una serie de algoritmos que formaron un criterio lógico que se llamará la frontera de decisión, que va a permitir discriminar de forma eficiente de los datos relevantes de los no relevantes a la hora del funcionamiento de la inteligencia artificial. Y esto ha sucedido. Por ejemplo, en la primavera del 2014, un ejecutivo de la empresa IBM probó un programa llamado Debate, un descendiente de un prototipo de IA llamado Watson, el cual procesaba textos y realizaba lo que se denominaba una minería de argumentación. Es decir, utilizaba criterios y textos de su base de datos, pero que no le pertenecen a humano, como ya lo he mencionado múltiples veces. Entonces, la tarea que tenía Debater al momento de entrenarse era detectar alegatos relevantes y entregar predicciones principales sobre alegatos a favor y alegatos en contra. El Debater funcionaba para calcular más o menos cuáles serían, digamos, los pros y los contras de algún tema controversial, ¿no? Por ponerlo así. Entonces, digamos que a Debater se le introduce, se le pide, ¿no? Que determine cuáles serían los pros y los contras del tema de la venta de videojuegos violentos a menores. Y lo que nos dice el autor Ashley es que el proceso para que esta inteligencia artificial pueda entregar dicha información fue el siguiente, ¿no? Que escaneó 4 millones de artículos de Wikipedia, seleccionó 10 artículos, los más relevantes, escaneó las oraciones que estaban en esos 10 artículos, detectó las oraciones que puedan ser convertidas en alegatos, identificó cuáles serían las falencias de dichos alegatos y evaluó la polaridad entre si esos alegatos estaban a favor o en contra del tema propuesto, ¿no? Y luego entregó el proyecto, ¿no? De una lista de alegatos favorables y una lista de alegatos en contra, ¿no? Muy bien. Entonces, si las IAs de esta naturaleza, que procesan datos, ¿no? De forma muy eficiente, y eso sí, es una utilidad verdadera de la inteligencia artificial, si van a ser aplicados en la función jurisdiccional, deben contar con una frontera de decisión que esté nutrida por la heurística de las decisiones judiciales. En el ejemplo que les cité del debater, yo les mencioné cómo funciona de forma pormenorizada la creación de los argumentos de la inteligencia artificial, siendo que se puede entender que las reglas que utiliza para identificar los datos relevantes son fruto de un criterio que ha sido enseñado a la inteligencia artificial y que puede poner en práctica de forma independiente, claramente con cierto margen de error, ¿no? Pero este éxito, como les mencioné, se va a ver definido por la frontera de decisión que haya sido diseñada y con la cual haya sido entrenado esta inteligencia artificial, lo cual va a permitir que pueda discriminar dentro de su base de datos de forma exitosa. Entonces, la inteligencia artificial, en el estado actual que tiene, no puede ser equiparada a la capacidad humana de razonar de forma jurídica, puesto que requiere de un entrenamiento y el valor o la utilidad de estos resultados van a depender directamente de qué tan bien pueda apegarse o pueda aplicar estos criterios humanos que le son enseñados. Segundo, eh, tomando en cuenta que trabaja con bases de datos, trabajaría, ¿no? Con bases de datos de decisiones judiciales o modelos de razonamiento de juristas reales, de mentes humanas, no tendrá claramente la capacidad de crear como lo tiene un humano. O sea, un juez humano, una corte humana puede crear jurisprudencia, puede aclarar
ciertos problemas, pero si la IA quisiera aclarar un problema jurídico, solamente se podría remitir a decisiones previas. No podría generar jurisprudencia. O sea, un acuerdo plenario nunca lo podríamos ver de la IA. Una legislación, una ley auténticamente original, no la podríamos ver de una IA. Sería una repetición de lo que ya ha existido antes. Y obviamente es una limitación. Y como ya he sugerido previamente, el verdadero mérito que podemos encontrar en la inteligencia artificial es la enorme capacidad, y eso sí, francamente nos puede facilitar mucho la vida a los abogados, con la capacidad con la cual analiza una gran cantidad de datos, principalmente de texto. Puede analizar decisiones judiciales, normas o razonamientos previos y los puede clasificar de forma eficiente y te puede presentar un producto que muchas veces puede llegar a fallar, ¿no? Por eso los humanos tenemos que estar ahí. No se puede permitir que una inteligencia artificial tome decisiones, principalmente porque no se le puede tomar por responsable de las decisiones que tome, porque no tiene una mente. Auténticamente no razona una inteligencia artificial. Y entonces, la sugerencia que yo daría, ya para terminar esta pequeña sección del artículo, es que cuando los abogados utilicemos la inteligencia artificial, debemos utilizarlo como una referencia, no propiamente como, como la base de nuestras decisiones. Uno le puede pedir una sugerencia a la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial te va a responder con algo que obviamente pertenece a otra mente humana, pero también se puede equivocar. No siempre te va a dar la mejor opción a lo que tú le estás preguntando. Y estoy seguro que la gran mayoría de las personas que están aquí, que hayan usado la inteligencia artificial, ya se habrán dado cuenta que es usual que cometa errores, ¿no? Bien, una diapositiva atrás, retroceder, por favor. Ya, muy bien. Ahora sí, ahora vamos a hablar, ¿no?, de un tema más jurídico. Aquí ya entendimos quizá un poco mejor el funcionamiento pormenorizado. Muy bien. Vamos a hablar de un caso norteamericano, en el cual la imparcialidad de una decisión judicial eh, vio esta garantía, la vio amenazada por una aplicación irresponsable de la inteligencia artificial. Muy bien. Y se trata de un caso tristemente real y que ha afectado a miles de personas en el estado de Florida, si no mal recuerdo, en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque haciendo que la inteligencia artificial es entrenada por seres humanos, también hereda los sesgos negativos que tienen los seres humanos, ¿no? Muy bien. Aquí está, en una publicación de ¿cómo decirlo? Bueno, es una especie de revista jurídica de Estados Unidos que se llama ProPublica. Bueno, no necesariamente jurídica, pero tiene ese tenor. Ellos analizaron el funcionamiento de una inteligencia artificial de una empresa llamada North Point. La inteligencia artificial se llamaba Compass, que son siglas que traducidas significan manejo del perfilamiento de delincuente correccional para sanciones alternativas. Y al analizarlo, encontró que los detenidos negros eran más susceptibles, en tenor a la probabilidad estadística, a ser juzgados incorrectamente, de tener un mayor riesgo de reincidencia, mientras que los acusados blancos eran más susceptibles que los acusados negros de ser incorrectamente señalados como de bajo riesgo. Y digamos que el alcance de este estudio fue de 10.000 imputados del condado de Broward, en Florida, ¿no? Entonces, ha sido un caso que se ha extendido bastante y ha generado bastantes daños, ¿no? Entonces, el funcionamiento de esta inteligencia artificial llamada Compass señala a un verdadero problema con respecto a la aplicación de estas tecnologías en la forma de cómo se juzga a las personas, inclusive tomando en cuenta sus características personales
y sus trasfondos. Esto significa, claramente, ¿no? Una grave afectación al derecho del juez imparcial, cuyo contenido indica que toda decisión judicial debe verse libre de una injerencia subjetiva o que proceda de prejuicios que sean propios de la persona que está juzgando. Y como les mencioné, ¿no? A pesar de que estamos hablando de una inteligencia artificial, dentro de su frontera de decisión se han instalado criterios que son humanos, son criterios humanos de discriminación que contaminan el funcionamiento automático e independiente, generando de forma indirecta una vulneración a las garantías procesales. Bueno, como bien sabemos, el derecho al juez imparcial está tutelado mediante el ius cogens, mediante el pacta sunt servanda, ¿no? Está en la Constitución, es parte del ordenamiento internacional, o sea, es un principio muy, muy cimentado, es la piedra, es una de las piedras angulares del sistema procesal penal peruano e internacional. Entonces, en este caso, podemos observar el funcionamiento coadyuvado de la inteligencia artificial con los jueces humanos. Y podemos observar que ha existido una confianza ciega en la capacidad que tenga la inteligencia artificial. Y se ha considerado que tiene una imparcialidad infalible, simplemente por el hecho de ser una computadora. Pero como ya se ha podido revelar gracias a este estudio de la entidad ProPublica, que creo que es una ONG, creo que es una mejor forma de definirlo, han existido prejuicios racistas que han sido parte del criterio de juzgamiento al analizar las probabilidades de reincidencia de los imputados, lo cual representa un peligro especialmente vigente, como ya les mencioné, por el hecho de que se considera todo lo que dice la inteligencia artificial como un hecho objetivo. Se tiene una fe ciega que es claramente inaceptable para el funcionamiento de un sistema penal. Entonces, cómo sucede esto, ¿no? ¿Cuál sería la explicación, digamos, técnica de que una inteligencia artificial tenga su frontera de decisión contaminada por un prejuicio racial, ¿no? Muy bien. Entonces, el perfilamiento racial y la evaluación de riesgo del delito basado en herramientas tradicionales son prácticas que se usan en todo el mundo. Lo cual obviamente ustedes conocerán, ¿no? Lo que es el perfilamiento racial. Y por lo tanto es comprensible que estos criterios sean, digamos, como que heredados cuando se lleva a cabo el machine learning, ¿no? Que sería como la forma en inglés de decir al entrenamiento de la inteligencia artificial. Y esto es a través de lo que se llama, ¿no? El chivo expiatorio perfecto o imperfecto. Muy bien, ahora sí, siguiente diapositiva, que ahí está. Entonces, em, como ya les mencioné, ¿no? Los criterios racistas pueden ser heredados a la inteligencia artificial. Eso es un problema, claramente. Pero es algo predecible, puesto que muchas personas son racistas. En especial, bueno, en Estados Unidos, muchos efectivos de la policía, desgraciadamente, tienen estos prejuicios. Pero esto genera otro problema, ¿no? El cual es cómo podemos identificar cuál es el criterio, precisamente el criterio lógico, el algoritmo que genera este fallo en la inteligencia artificial, ¿no? Y esto nos da el concepto de chivo expiatorio perfecto e imperfecto. Entonces, el chivo expiatorio imperfecto refiere a un criterio de selección de la inteligencia artificial que captura ciertos elementos relacionados con el grupo marginado, en este caso la gente de color negra, al momento de analizar su posibilidad de reincidencia, pero no llega al punto de considerar todas las características que socialmente son relacionadas con dicho grupo.
Por eso se le considera imperfecta. El nivel de afectación que tendrá con respecto al resultado es materia de la especificidad de los mismos criterios que la inteligencia artificial aplique. En cambio, al definir el chivo expiatorio perfecto, entenderemos que utiliza criterios que son plenamente idénticos a los que socialmente corresponden al grupo social marginado, en la medida en que se considera que estos factores corresponden de forma ampliamente conocida a dicho sector, sin aludir de forma alguna a esta relación dentro de la inteligencia artificial. Es decir, o sea, se tiene, digamos que la inteligencia artificial establece una conexión entre ciertas características sociales y el delito, pero dentro de su funcionamiento, de su pensamiento. No vincula estos criterios sociales con el grupo marginal que resulta afectado por este pensamiento. Por eso se le llama chivo expiatorio, porque no, el criterio no va a ser directamente, las personas negras cometen delitos de forma más asidua, ¿no? Sino que está solapado. Puesto que esa situación, bueno, no es probable que haya sido puesta intencionalmente en la inteligencia artificial, sino que ha sido, pues, no una coincidencia, ¿no? Obviamente ha sido, el criterio como tal ha sido intencional, pero no ha tenido quizás un tenor decisivamente racista, sino que cierta característica social se ve vinculada al crimen y se ve vinculada a las personas negras, pero el humano que vincula esto, ¿no? Mediante un prejuicio, se lo transmite la inteligencia artificial pensando que se trata de un criterio objetivo. Muy bien. Y bueno, la forma en la que se puede enfrentar, digamos, esta problemática de que los humanos heredemos nuestras falencias sociales a la inteligencia artificial es la vigilancia, ¿no? La constante actualización de los criterios de aprendizaje que generan la frontera de decisión. Pero para que esto suceda, ¿no? Porque obviamente esto implicaría no tener una fe ciega en la inteligencia artificial, los juzgadores humanos deberán asumir una posición distinta con respecto a la inteligencia artificial y la deberán considerar como falible e incluso más influenciable y más falible de lo que sería una mente humana. Porque mientras tengamos esta confianza desproporcionada que ya se ha demostrado con respecto a la inteligencia artificial y sus capacidades, no nos va a ser posible solucionar estos problemas de parcialización o de perfilamiento racial que han sucedido y que obviamente hacen que la utilización de la inteligencia artificial en un contexto procesal penal sea inaceptable. Un segundo. Ahí está. Perfecto. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, siguiente. Ya no, ya. Ya, perfecto. Ok. Ya, entonces, el siguiente apartado está muy relacionado. Es el mismo caso en realidad, solo que otra dimensión, ¿no? La menor transparencia que puede generar la utilización de inteligencia artificial en las decisiones judiciales, ¿no? Como ya sabemos, la transparencia es también una garantía procesal importantísima, ¿no? La transparencia y la debida motivación de las decisiones judiciales. O sea, nosotros debemos, bueno, obviamente como imputados, que todos tenemos la potencialidad de ser, tenemos el derecho a que el juez motive debidamente las resoluciones a las que llegan. Y también y eso obviamente se relaciona con la transparencia, puesto que si no conocemos cuáles son los argumentos mediante los cuales podemos ser sentenciados, entonces estamos en una situación de indefensión. No nos podemos defender. Y esa es una de de las razones por las cuales cambiamos de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, ¿no? Por la transparencia, por la falta de transparencia que había en el modelo inquisitivo con respecto a cuáles eran las razones, ¿no? Para condenar, es que hemos cambiado de modelo.
Y han existido casos en los cuales la inteligencia artificial ha hecho retroceder a la sociedad, al proceso penal, a un estado prácticamente inquisitivo. Y debemos luchar contra esa situación. Muy bien. Entonces, lo que sucede, ¿no? Es, siguiente diapositiva, por favor. Les voy a presentar una jurisprudencia, que es el caso del estado de Wisconsin contra Loomis. Loomis es una de las personas tristemente agraviadas por la utilización de la inteligencia artificial Compass. Se trata de un tema, bueno, principalmente visto por un tribunal, por una corte constitucional, según tengo entendido, y se basa en esto, ¿no? Eric Loomis, un ciudadano norteamericano, había sido acusado de atacar a mano armada desde un vehículo. Como parte de su proceso de juzgamiento, la Corte del Estado ordenó una investigación, la cual implicaba una evaluación del riesgo del acusado. Sobre la base de esta evaluación, el juez declaró lo siguiente, de forma muy lamentable, ¿no? Ha sido identificado el acusado a través de la evaluación utilizando el software Compass como un individuo de alto riesgo para la comunidad. En términos de sopesar múltiples factores, estoy descartando la libertad condicional por la seriedad del crimen y porque su historia de supervisión y la seriedad del crimen ha sido utilizada, ¿no? Y la inteligencia artificial sugirió que el imputado estaba en un alto riesgo de reincidencia. Claramente, el ciudadano Loomis apeló, apeló esta decisión del juez, argumentando que se vulneró su derecho a la debida motivación de las decisiones judiciales, puesto que el juez prácticamente había basado su decisión en la peligrosidad del imputado, ¿no? De Eric Loomis. ¿Y cómo lo acreditaba? Ah, porque la inteligencia artificial, le dimos los datos del imputado y la inteligencia artificial nos dijo que era un individuo de alto riesgo, ¿no? Y el crimen que supuestamente cometió también es muy serio, así que no le vamos a dar la libertad condicional. Entonces, no se trata de un verdadero juzgamiento por parte del juez, sino el juez ha tercerizado su función jurisdiccional, se le ha entregado a una empresa privada y la empresa privada se le ha dado a su inteligencia artificial. Entonces, este caso, porque el Loomis obviamente pidió que se le revelen cuáles fueron los criterios de juzgamiento que la inteligencia Compass utilizó para determinar su peligrosidad. Esto llegó a la Corte Suprema de Wisconsin, la cual, de forma muy acertada, ¿no? Este, no, disculpe. No, no, de forma muy acertada, no, de forma muy lamentable. eh, Se negó a darle la razón a Eric Loomis, puesto que la empresa dueña de la inteligencia artificial determinó que los criterios utilizados por su inteligencia artificial representan un secreto empresarial y por lo tanto no debían ser revelados. Bueno, esto claramente implica un riesgo gigantesco para el proceso penal, porque claro, imagínense, porque bueno, un abogado siempre hace bien ponerse en los pies de un imputado, ¿no? Que a uno lo condenan, ¿no? O le dan una prisión preventiva. Ah, porque la inteligencia artificial determinó un alto índice de peligrosidad procesal. Pero ¿dónde está el argumento? ¿No? Pero no tiene el argumento, solo te dice que la inteligencia artificial lo determinó así. Y tú lo llevas a la Corte Suprema y la Corte Suprema te dice que el funcionamiento de la inteligencia artificial es un secreto empresarial. Es una falta de transparencia. Es una falta a a la debida motivación de las resoluciones judiciales. Eso es flagrante. Un y es lamentable. La verdad, no encontré más información de cómo quedó el caso. Solo este triste final en el cual se le denegó justicia, ¿no? A esta persona. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, esto ha sido determinado
como un caso de opacidad por tecnicidad, ¿no? Y refiere al hecho de que, de que las personas de a pie, ¿no? Y esto incluye los abogados, en este caso, no pueden defenderse contra un dictamen basado en la inteligencia, en lo que determina una inteligencia artificial, puesto que no, puesto que los criterios que pueden ser legales o no, por eso mismo hablamos de opacidad, no son revelados al público. Y esto claramente y genera una dificultad en la defensa que es imposible de superar. Porque en este caso, la defensa de esta persona, Eric Lumi, solo podría defenderse contra un dictamen, no contra sus argumentos, lo cual va en contra, ¿no? De los fundamentos, de los principios acusatorios de nuestro proceso penal, y también en Estados Unidos, que también es acusatorio, ¿no? Y otra dimensión de este mismo caso es la opacidad por legalidad. Porque obviamente la empresa tiene la capacidad plena de revelar cuáles son los criterios que ha utilizado su inteligencia artificial para dar dicho dictamen, pero decide no hacerlo. Decide no hacerlo y se escuda utilizando una argucia legal, aludiendo a su propiedad intelectual, a su derecho al secreto empresarial. Claro que ahí cabría hacer un juicio de proporcionalidad, ¿no? ¿Qué vale más, ¿no? ¿El derecho al debido proceso o el derecho a la propiedad intelectual? ¿Qué determinaría un tribunal constitucional? Eso habría que preguntarnos. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar, ya para culminar, esta es la última sección, y es un poco corta. También implica un caso, ¿no? Vamos a hablar con respecto a los retos, ¿no? Que implica la inteligencia artificial a la presunción de inocencia. ¿Cómo así, no? Puesto que desde hace poco se ha empezado a coadyuvar la inteligencia artificial con la videovigilancia masiva. Que si bien este caso se aleja de la inteligencia artificial generativa per se, igual está muy relacionado y tiene ramificaciones sociales y jurídicas que son imposibles de ignorar. Muy bien, entonces vamos a hablar, esto sucedió hace muy poco. En el 2023, seguramente todos sabrán de esto, ¿no? Que se dio la coronación del rey Carlos III, en mayo, me parece. Lo que muchos no sabrán es que durante esta celebración de coronación, la Policía Metropolitana de Londres utilizó tecnología de vigilancia masiva de reconocimiento facial en tiempo real, que bajo su propia admisión este, lleva a cabo un perfilamiento automático de las personas que pueda ver, ¿no? O sea, es decir, que digamos que uno está en un evento no público y una cámara te graba y una inteligencia artificial ve tus facciones, ¿no? Ve tus actos y te puede reconocer como una persona peligrosa, como alguien que está atentando contra la tranquilidad pública. Eso fue exactamente lo que sucedió en este caso, porque la CNN luego reportó que la Policía Metropolitana de Londres arrestó a 52 personas de forma, o sea, bajo la presunción, ¿no? De que eran parte de movimientos antimonárquicos y iban a la celebración a ejercer su derecho a la protesta. Muy bien, entonces se vuelve importante hablar de las ramificaciones de esta situación, puesto que los datos
generados mediante el uso de la videovigilancia masiva se vuelve evidente. Es decir, se recogen datos faciales y biométricos, los cuales van a tener una implicancia directa en el juzgamiento que se dará a la persona que ha sido arrestada. Y esto se da, bueno, obviamente se requiere de un elemento legislativo para que se pueda utilizar estos datos de la videovigilancia masiva y de la inteligencia artificial en un proceso penal, lo cual es efectivamente lo que sucedió en este caso, puesto que estamos hablando de que unos meses antes de que se utilizara esa tecnología, se emitió algo así como un decreto legislativo, un decreto supremo más bien, en el cual se punibilizaba de forma provisional la, las manifestaciones públicas o cualquier otro acto que afectara a la tranquilidad pública. Es decir, ahí ha habido también un adelanto de las barreras punitivas, justamente para este evento, ¿no? Muy bien. Entonces, mm, ¿cómo afecta esto directamente a la presunción de inocencia? Nuevamente vamos a regresar al tema de que los criterios bajo los cuales funciona la inteligencia artificial no son siempre objetivos, porque son heredados de humanos. Y vamos a encontrar otra vez que, que no sé, digamos que entre dos personas que una cámara observe, la inteligencia artificial puede señalar que la persona negra es la que es peligrosa, ¿no? La que tiene un nivel de peligrosidad. ¿Y eso qué significaría, no? O sea, significaría que de forma preventiva está señalando a una persona como culpable del delito, de un delito que afecte el bien jurídico de tranquilidad pública, ¿no? Simplemente porque existe. Y esto nos lo dice Mendola, que ha realizado estudios con respecto a la utilización de la inteligencia artificial bueno, en el servicio de la policía, ¿no? En la lucha contra el crimen. Y nos dice lo siguiente. El software de predicción establece un factor determinante de riesgo mirando a su implementación masiva. Hay muchos ejemplos de cómo el minado de datos y la aplicación de la ley enfocada en datos son percibidos como discriminativos, con efecto desproporcionado, especialmente contra algunos grupos y comunidades. En Estados Unidos, por ejemplo, la adopción del programa CompStat, creado para analizar y reducir la actividad criminal en Nueva York, ofrece un importante apoyo a la policía. Por otro lado, se registró que la intervención policial está ampliamente enfocada en ciertas comunidades, la mayoría gente de color, pobres y residentes de los suburbios. Con un enfoque en minado de datos, algunos intelectuales identificaron hasta tres tipos de discriminación. La primera, con respecto a las intenciones conscientes de generar desventaja, incluso a miembros de alta sociedad, porque ellos son más difíciles de detectar. El segundo enfoque está más direccionado en problemas con el proceso de minado de datos en sí mismo, por errores de sistema aparentemente evitables. El tercer tipo refiere a los resultados poco aceptados cuando el minado de datos aumenta específicos poderes de discernimiento en la toma de decisiones. En otras palabras, la perpetuación de la desigualdad, incluso en ausencia del prejuicio, la parcialidad y el error. Esta conceptualización es propia de la actividad policial preventiva, que tiene el funcionamiento descrito en el evento de la coronación del rey Carlos III. El software de inteligencia artificial escanea las características de las personas y aplica su algoritmo de selección, siguiendo criterios que son un misterio, criterios que no están regulados por las autoridades judiciales. Y a partir de esos criterios es que determina o predice que un individuo es peligroso y susceptible de cometer un delito. Y obviamente por este problema social de entender las predicciones de la inteligencia artificial como hechos objetivos, es que se asume esto de forma irrestricta y genera una situación de un absurdo
un absurdo adelantamiento de las barreras punitivas y criminaliza los rasgos físicos, es decir, la personalidad de los individuos. Ya no estaríamos hablando de una responsabilidad por el hecho, sino un derecho penal de autor, pues, ¿no? Muy bien. Bueno, ya para terminar, ¿no? Todo lo que hemos hablado hoy, ya a la última diapositiva, por favor. Tiene ramificaciones principalmente con respecto a problemas sociales, ¿no? Y la aplicación de la inteligencia artificial como tal no es algo malo. En realidad puede ser muy bueno, como ya se mencionó, en la medida en que no se permite a la inteligencia artificial tomar decisiones y que los criterios que la inteligencia artificial utiliza para dar sus resultados deben también ser aquellos que sean constantemente revisados. Tenemos que estar en una constante refundición, ¿no? Puesto que, como ya se mencionó, no solamente por las cuestiones de racismo o de sesgos heredados de humanos, sino también por el hecho de que la inteligencia artificial como tal no piensa por sí misma y solamente repite. Entonces, para que pueda servir al derecho, se tiene que estar constantemente actualizando de la misma forma en la que los abogados lo hacen. Muchas gracias, eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Si es que lo hubieran. Excelente, estimado amigo Juan. En referencia pues a la ponencia abarcada el día de hoy, asimismo agradecemos por la disertación brindada en este tópico bastante interesante, la inteligencia artificial en el proceso penal como elemento destructor de la imparcialidad, la transparencia y la presunción de inocencia. Como tú bien marcas, en esa línea, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún vacío legal que ha surgido durante la ponencia, pueden alzar la manito o dejar por la casilla de comentarios. Me dicen por acá. Primero que nada, me gustaría agradecer a John Romero, que me ha escrito, ¿no? Aquí felicitándome. Muchas gracias, John. Espero que te recuperes muy pronto. Y bueno, y con respecto a lo que mencionas, pues efectivamente, el marco legal peruano todavía no está completamente adaptado a la realidad de la inteligencia artificial. Y yo creo que como mencioné, se debe utilizarlo, como mencionas, para cerrar la brecha de justicia, para hacer que la justicia llegue de forma más eficiente a los sectores más vulnerables de la población, tomando en cuenta también digamos, las sugerencias, ¿no? Las advertencias que he podido formular a través de esta ponencia con respecto a las limitaciones de la inteligencia artificial y los peligros que implica su funcionamiento. Muchas gracias, John. ¿Alguna otra pregunta u observación también? Excelente, excelente, estimado colega. A ver, esperamos unos momentos para efectos de que si surge alguna duda, alguna pregunta. Asimismo, esto de la inteligencia artificial ha sido bastante controversial, ¿no? Porque justo ya en Perú se emitió una primera sentencia de la inteligencia artificial. Fue emitido por el Juzgado Civil Transitorio de San Juan de Miraflores, expediente 52/2022. Mayormente, si no me equivoco, utilizó la doctora el ChatGPT para efectos de encuadrar la determinación de la cuantía de la pensión de alimentos. También, Claro. sí, por ahí también hizo un escrito para LP, comentarios del futuro de derecho de la IA. Ah, Eh, fantástico. estos, esto me llama bastante la atención referente a esto de la inteligencia artificial porque va entrando ya nuestro tópico del derecho y además algunas abarcaciones que has argumentado durante la ponencia. Bueno, ya dejando todo recalcado, no sé si eh, algunas palabras de reflexión a modo de concluir. Bueno, claro que sí. Bueno, agradecer mucho a Jimena Bedoya por ayudarme con las diapositivas, aunque se le fue el internet. Muchas gracias a ti también, Cristian, por habilitar este espacio para poder compartir estas ideas, que me parece muy importante, ¿no? Bastante de vanguardia, como mencionas. Y claramente me gustaría una vez más repetir, ¿no? Que la inteligencia artificial como tal, mm, sus resultados no deben ser tomados como hechos, como juicios objetivos.
sino como nos dice Nieva Fenol, como nos dice Ashley, como nos dicen muchos autores en realidad, deben ser tomados como sugerencias. Si tú a la inteligencia artificial le pides que te ayude con algo, que te dé algún razonamiento, tú lo debes releer para buscar los errores que muy probablemente estén y tomarlo como una ayuda. Simplemente es una ayuda, no para que te reemplace. ¿Ok? Eso sería todo. Muchas gracias. Excelente, estimado amigo Muchas Juan gracias. Manuel. Estaremos hablando por interno para efectos de remitir de reconocimiento y asimismo pues esperemos verte nuevamente en nuestra casa de estudios en próximos eventos. Con permiso. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes con todos.